El que se fue a Sevilla, bueno, ustedes ya saben el resto, ¿no? Perdió su silla, etcétera. Ya todos conocen ese cuento y también la contraparte de ese cuento. Porque en política el sentido de la oportunidad suele ser determinante de cara al futuro. Porque a poco que se descuide alguno o todos, definitivamente en política los vacíos se ocupan, gente. El sábado pasado, con baja audiencia, 17% apenas, con relación obviamente al primer discurso inaugural de la Asamblea por parte del presidente Milei. En esta ocasión, sin embargo, se paseó por un Congreso abandonado por la oposición, lo que le permitió transformar un acto institucional serio en el primer acto de campaña electoral libertaria. La ausencia masiva de legisladores de la Asamblea de Apertura de las sesiones del Congreso, un hecho, les aseguro, inédito en la historia democrática del país, pintó realmente de cuerpo entero la difícil situación por la que atraviesa la dirigencia tradicional, el sistema de partidos y el sistema político en general. Han perdido el timing, están desorientados y cuanto más se ofuscan, más terreno ceden. Peronistas, radicales y otras expresiones de la política partidaria pretendieron ignorar a un adversario absolutamente atípico que maneja el enorme poder presidencial discrecionalmente. Un grueso error de estrategia, porque en política, insisto, los espacios vacíos se ocupan, y vaya si hay antecedentes de esto. En pocas palabras, la respuesta del establishment partidario al desafío que les presenta al presidente, yo creo que exhibió la impotencia y el desconcierto de sus líderes. Pretendieron ignorarlo, darle la espalda, fingir que no existe actitud que la aleja de cualquier posibilidad de transformarse en una alternativa política. Y más allá de que se trata del Parlamento, como lo hemos hecho tantas veces, ¿no? El lugar para hablar, para discutir ideas, donde se cobra una dieta jugosa que todos pagamos con nuestros impuestos para que trabajen de eso, de parlamentarios, no para que falten. Después que digan y opinen que para eso les pagamos. ¿Acaso se le va a descontar el día? No va a suceder, ustedes ya lo saben. Y siguiendo con el análisis, si me permiten, resulta llamativo que dirigentes avesados no hayan reparado que su primer discurso, Milei, lo dio, ¿se acuerdan?, en la calle. El segundo, cuando los maltrató al presentar el presupuesto. Y el tercero, fue este sábado pasado, monopolizando el recinto con partidarios y sin opositores en sus bancas. Se la dejaron picando. Por ese camino, el próximo discurso lo va a dar con esas bancas ocupadas por tropa propia, seguramente. Les están cediendo espacios simbólicos y envalentonándolo innecesariamente. Ya lo está el tipo. Solo y dueño del centro del escenario, Milei armó un discurso triunfalista que quedó sin otra respuesta que el aplauso del oficialismo, salvo un intento desprolijo del radical Facundo Manes de tratar de armar un modesto escándalo del que el periodismo cada vez más decadente se ocupó
prioritariamente hasta el día de hoy, ¿eh? Y tal como sucede cuando hoy el diputado presentó su denuncia. Inexperiencia por parte del asesor presidencial, Santiago Caputo, que lejos de dejar en primer plano como corresponde la figura y el contenido del discurso, que había sido prolijo hasta ahí, salvo alguna intervención que ya le conocemos, ¿no? A Milei, con la hija de la ex comentarista de economía, cuando le dijo tenés futuro, y alguna otra chanza que tiró por allí. Pero el discurso había sido prolijito. Bueno, lo embadurnaron total y absolutamente. Pero más allá del escenario montado, del discurso anticelebratorio, la mayor novedad que aportó el mensaje inaugural del 143º período de sesiones ordinarias fue el anuncio presidencial sobre el avance logrado con el Fondo Monetario Internacional en la negociación de un acuerdo para sanear el balance del Banco Central y salir del cepo este año. En lenguaje simple, un préstamo que fortalecerá las reservas y alejará, el fantasma de la volatilidad cambiaria. Milei y su ministro Luis Toto Caputo llevan meses reclamando ese auxilio financiero que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump parece haber acelerado. Bueno, de hecho, se excedió, en mi opinión, en halagos hacia Milei y Donald Trump en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Y también habló del tema de las retenciones, de las aplicaciones de aranceles, de lo que si podemos, si nos da el tiempo, vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, Milei anunció además en su discurso que lo va a enviar al Congreso para su aprobación, como sucedió durante otros gobiernos y como corresponde hacerlo. Ahora dice que no va a mandar la letra chica y que lo va a mandar de antemano para que a la hora de tomar la definición el Fondo Monetario Internacional sepa que ya cuenta con el acuerdo de la oposición. Y en el marco de todo esto, aunque la mayoría de la prensa local y nacional no se haya ocupado, para mí lo verdaderamente relevante, entre otras novedades, avisó también que va a insistir con la privatización de las empresas públicas. Va a insistir con el cambio del régimen laboral, con una reforma tributaria profunda, la autonomía fiscal de las provincias y la apertura de la economía. Allí es donde, en general, sobre todo la prensa especializada debiera haber puesto foco. Allí es donde la oposición debiera haber puesto foco. No, todo fue con un programa del jet set artístico. Milei puso énfasis en que piensa profundizar todas las reformas, aun cuando los legisladores le nieguen su apoyo. Se los dijo en el discurso. Solo le faltó decir que actuará como lo hizo con sus candidatos a la Corte Suprema, a puro DNU. Pero en el caso del eventual acuerdo con el fondo, el obstáculo consiste en que, si lo llegara a obtener, el gobierno se asegura la estabilidad del dólar, es decir, de la inflación, que es hasta ahora su mayor mérito. Y eso es de cara a las elecciones. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué opositor le facilitaría esa carta ganadora?
Así que lo que viene en el Congreso va a dar para hablar y mucho. En resumen, un Milei triunfalista se paseó por un Congreso abandonado por la oposición, lo que le permitió transformar un acto institucional, yo creo, en casi el primer acto de campaña electoral libertaria. Amigos, para finalizar, ¿no? Como dicen en el barrio, se la dejaron picando. Suena muy raro que la casta política haya cometido semejante error sabiendo que los espacios vacíos que se ocupan, alguien los ocupa, no quedan eternamente vacíos. Y como cuenta la historia, el que se fue a Sevilla, bueno, ustedes saben qué sucede, ¿no?